Hola, buen día a todos los que nos acompañan hoy desde casa y una disculpa por los problemas técnicos que se suscitaron en la transmisión anterior. Les pediría por favor que si están conectados en la reunión de Teams, que apagaran sus micrófonos, por favor. Y bueno, quiero además agradecer al equipo de la Dirección de Cooperación Académica y Social para la Conservación por abrir esta nueva fecha para la retransmisión en vivo de la conferencia que se tuvo que reprogramar y también por su arduo trabajo. Gracias Daniela, Isabel, Sofía, Graciela, Alejandra y Carla. Ahora sí, entrando al tema, este ciclo de conferencias, Paleontología Mexicana, Herencia Biocultural, tratará de ampliar nuestra mirada de lo que es la paleontología, porque lo que no se conoce no se conserva. Esperamos que esta iniciativa colabore para construir puentes entre la paleontología y la restauración de bienes culturales y genere intereses mutuos para desarrollar trabajos de forma conjunta en un futuro. A continuación, el doctor Alejandro Marín Leiva continuará con la conferencia titulada Revelando la historia de vida de los mamíferos del centro-occidente de México durante la Edad del Hielo. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con un postdoctorado en el Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica del Instituto de Geofísica de la UNAM y estancias de investigación en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y en el Instituto Catalán de Paleontología en Barcelona. Actualmente tiene como centro de adscripción el Laboratorio de Paleontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Sociedad Mexicana de Paleontología y del Consejo de Paleontología del INAH. El enfoque de sus estudios se centra en la forma de vida como dieta, hábitat, movilidad y origen geográfico de individuos y poblaciones de mamíferos del Cenozoico en México. Tiene una gran variedad de colaboraciones interinstitucionales en proyectos con la Universidad Michoacana, con el INAH, con la UNAM, con ACIT, etc., además de contar con un número importante de publicaciones nacionales, internacionales y tesis dirigidas a varios niveles. Ahora bien, en palabras del doctor Marín, la importancia de conocer la paleofauna del país radica en que al conocer la forma de vida de especies que habitaron otras épocas, esto nos ayuda a entender que tanto en el pasado como en la actualidad, México ha sido una región diversa en muchos sentidos. Ahora damos comienzo a la conferencia del doctor Alejandro Marín. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Luisa. Pues vamos a comenzar de nuevo la tercera la vencida. Disculpen por los problemas técnicos. Y pues bueno, les voy a platicar aquí un poquito de lo que hemos estado haciendo en el laboratorio de paleontología de la Universidad Michoacana, que como ya dijo Luisa, esto es un esfuerzo de varias personas, de varias instituciones, y pues voy a platicarles un poquito de las técnicas, para qué nos sirven y los resultados que hemos obtenido en esta región que nosotros consideramos muy importante, que es el centro occidente de México, y ahorita les voy a platicar exactamente dónde es. Bueno, el contenido de la charla es un poco una parte como teórica acerca de la historia de vida y la reconstrucción de ensambles de fauna, cómo podemos o cuáles son las asunciones o supuestos para hacer una buena reconstrucción, cuáles son las dos ramas de la paleontología que nos apoyan a esto, que es la paleoecología y la paleocinecología, la edad de hielo o el Pleistoceno, un poquito de lo que se conoce en México, en dónde está el centro occidente de México y las dos localidades que vamos a tocar sobre todo, ¿no? Que es la Hacienda Portalitos, la Piedad Santana, y nos vamos a enfocar en la dieta y el hábitat utilizando o revisando diferentes técnicas que hemos utilizado y un poco de los supuestos de estas técnicas. También vamos a analizar un poco de lo que es la movilidad en los animales y al final vamos a tocar unas conclusiones muy generales acerca de todo esto. Bueno, existen desde el punto de vista de mamíferos, existen diferentes tipos de reconstrucciones históricas de ensamble de fauna, las que tienen que ver con aspectos antropológicos y las que tienen que ver únicamente con especies animales que son paleontológicos, ¿no?
¿Para qué nos sirven todo esto? Bueno, los ensambles de fauna o las reconstrucciones nos ayudan a conocer y tener una idea de cómo era el medio ambiente en el pasado. Pero para hacer esto, tenemos que tener toda una serie de conocimientos, por ejemplo, el tipo de plantas, el polen, la taxonomía, o sea, la riqueza de los fósiles, qué animales existían, y además de eso, ya empezar a conocer un poco de la dinámica ecológica, ¿no? O sea, qué comían, dónde vivían, si realmente los animales que estamos encontrando ahí vivían en esa zona o no, y ahorita lo vamos a poder saber. Eh, entonces, básicamente para eso nos sirve, para tener como una imagen de todo esto. Ahorita les voy a explicar cómo funciona o qué es la paleoecología. Existen diferentes supuestos o asunciones para nosotros lograr hacer una buena reconstrucción y, por lo tanto, obviamente, reconocer o reconstruir la historia de vida de un animal. Si yo les dijera que a partir de un solo diente podemos conocer la historia de alimentación en diferentes etapas de vida de un solo individuo, o si se movía, o si era originario de esa región, bueno, ustedes como que, bueno, ¿de dónde? O ¿cómo lo hace? Bueno, sí se puede, y ahorita les voy a platicar cómo. Eh, Dentro de estos supuestos, para hacer esta buena reconstrucción, tenemos uno, que los principios ecológicos son esencialmente los mismos a lo largo de periodos geológicos, o sea, no han cambiado las dinámicas ecológicas, las mismas leyes se mueven en la naturaleza. La ecología de un fósil se puede inferir a través de especies equivalentes o relacionadas. O sea, a veces nosotros podemos, eso es básicamente lo que es el actualismo, podemos reconocer patrones de alimentación, patrones de movilidad, morfología funcional, a través de comparar, por ejemplo, los camellos del Pleistoceno con los camellos actuales. Sin embargo, cuando no hay un pariente cercano, hay que buscar algunas especies equivalentes, y eso es lo que nos ayuda a reconstruir la ecología de una especie fósil. Entonces, dentro de todos estos, tenemos, bueno, el análisis de reconstrucción parlamentar aquí está en el centro. Entonces, tenemos que tener una buena taxonomía, es decir, cómo se formó el yacimiento, el tipo de cuántos animales o cuántos restos tenemos, el uniformitarismo, la presencia o ausencia de taxones, la identificación taxonómica. La resolución temporal es algo importante porque nos ayuda a comprender a una escala temporal, y tal vez ligarlo con patrones climáticos mundiales o regionales, ciertas características que estamos obteniendo a partir de los fósiles, la relación con parientes vivos cercanos, el tamaño corporal, ya sea grande o pequeño. Entonces, la tolerancia ecológica, es decir, las características de tolerancia a diferentes ambientes. Hay animales que son pequeños, que tienen diferentes tolerancias, e incluso los más grandes, más robustos, pueden ser menos tolerantes a ciertas condiciones. Entonces, hay que tener ciertas cosas para poder hacer una buena reconstrucción paleoambiental. Y bueno, la paleoecología se divide en dos, que es la paleoautoecología, que estudia las especies y poblaciones individuales, y básicamente este es un diagrama de cómo nosotros obtenemos una caracterización autoecológica, es decir, la forma de vida, es decir, la dieta, el hábitat, la movilidad, de un individuo, incluso de especies o poblaciones. Entonces, siempre en un análisis de reconstrucción paleoambiental de mamíferos o de vertebrados en general, tenemos que tener un análisis, obviamente, sedimentológico, estratigráfico, tafonómico, es decir, la naturaleza, cómo se formaron los fósiles, el yacimiento de fósiles. Ahí hay información que los mismos huesos nos dan antes de que se fosilizaran, ¿no? Entonces, eso es parte de la tafonomía. Después, bueno, esa es una de las rutas que hay que seguir. Entonces, hay que comparar también cada uno de los fósiles, de los organismos que encontremos, y compararlos con parientes cercanos, y también se puede conocer una estructura y la composición del organismo fósil, es decir, conocer a través de los fósiles el tamaño corporal, la masa, los valores de diferentes isótopos, la forma de las extremidades que está relacionada con su función, la forma de los dientes. Pues hay cosas que nosotros podemos utilizar para tener una buena caracterización autoecológica de especies extintas. Después, hablando en este contexto de una reconstrucción histórica o una reconstrucción paleoambiental, siempre hay que tener en cuenta esta parte de la sedimentología y tafonomía, la caracterización ecológica,
Hay algunas técnicas que las que no voy a hablar porque eso es un poco más, es para otro tema, que son las características basadas en cada taxón, los análisis paleocinecológicos, pero teniendo cada uno de estos puntos, nosotros podemos llegar a hacer una caracterización ecológica de especies o de ensambles de especies del pasado, teniendo toda esta información. Como ven, es algo complejo, no es algo tan sencillo, hay que hacerlo poco a poco. Entonces, si nosotros le damos un componente, les decía, ¿se acuerdan? De componente temporal y componente de comunidades, podemos conocer cómo ha evolucionado una región específica de cualquier lugar a través del tiempo geológico y podemos conocer los climas, los cambios de especies, tanto de animales como de plantas. O sea, podemos tener todo una imagen de estos diferentes comunidades y biomas, ¿no? Y es muy, muy interesante. Entonces, básicamente, esto es lo que le quería platicar como toda la parte teórica. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en lo que es el Pleistoceno y lo que es la dieta y la movilidad de algunos taxones en esta región que es el centro-occidente de México. Bueno, el Pleistoceno en México, el Pleistoceno abarca, o la edad de hielo, yo lo puse ahí en el título, abarca desde hace 2.58 millones de años hasta hace 0.01 millones de años, aproximadamente hace 10.000 años, ¿no? Es una época de grandes cambios, periodos interglaciares, glaciares, hay una gran diversidad de especies de mamíferos en México. Aquí se puede ver en esta figura de Sergio de la Rosa. El último máximo glaciar durante el Pleistoceno en México o en el mundo fue hace entre 21 y 18.000 años. Entonces, el Pleistoceno, con estos cambios ambientales, ha creado una fuerte presión y selección. Las especies han tenido que adaptarse para poder sobrevivir. Y entonces tenemos diferentes tipos de especies e incluso, por ejemplo, aquí en México sabemos de la riqueza de estas especies y de la riqueza de sitios. Se sabe que hay alrededor de más de 800 sitios del Pleistoceno en México, algunos con una gran riqueza de fauna, es decir, varias especies, muchos fósiles, algunos con solo algunos descubrimientos muy solitarios, pero este es un mapa de este trabajo de Ferusquillo y Villafranca en el 2020, donde selecciona algunas de estas localidades que son muy, muy importantes. Y vemos que principalmente, o donde se han encontrado más localidades del Pleistoceno, ha sido el cinturón volcánico transmexicano, porque ahí hay también muchas personas que han logrado excavar mucho por las construcciones, entonces también se han recuperado muchos materiales. ¿Dónde está ubicado el centro-occidente de México? Bueno, el centro-occidente de México lo ubicamos, obviamente, entre Michoacán, Guanajuato, Jalisco, una parte tal vez de Querétaro, pero lo que nosotros hemos investigado sobre todo es una zona del centro-occidente de México que pertenece al cinturón volcánico transmexicano. Este está aquí en rojo. Y sobre todo a una región que se le conoce como el campo volcánico Michoacán-Guanajuato, que no sé si se ve, pero se ven unos puntitos amarillos. Esos son algunos volcanes del campo volcánico Michoacán-Guanajuato. Justamente las dos localidades que les voy a platicar, que es la Cinta Portalitos y la Piedad Santana, se encuentran dentro de esta zona. Obviamente, campo volcánico Michoacán-Guanajuato, cinturón volcánico transmexicano, que es la provincia fisiográfica o geográfica, dependiendo del punto donde lo vean. Y bueno, está ubicado desde el punto de vista político, pues entre Guanajuato, Michoacán, Querétaro y un poco de Jalisco. Les voy a hablar de dos sitios que hemos estado estudiando bastante aquí en el Laboratorio de Paleontología de la Universidad Michoacana. Uno es la Cinta Portalitos, que se encuentra en la cuenca de Cuitzeo. Y bueno, este sitio tiene una gran riqueza de mamíferos fósiles. De hecho, cada vez que hacemos algunas prospecciones o exploraciones, seguimos encontrando mucho material. Tenemos una riqueza de taxones, de cenartros, carnívoros, perisodáctilos, roedores,
rumiantes, o sea, es muchos, muchos. Lo que le voy a presentar ahora no son todas las especies que hemos encontrado, sino las especies que hemos estudiado desde un punto de vista paleoecológico. Pues falta hacer todavía más trabajo y cada vez hay que encontramos más cosas, ¿no? Una cosa curiosa que quiero que tengan en mente, por ejemplo, para que vayan siguiendo esta historia, esta región es una región relativamente heterogénea, hablando desde el punto de vista de la geología y la geomorfología. Tiene muchos conos volcánicos, monogenéticos o semiescudo. El lago, que es un lago bastante grande, el Cuitzeo es el segundo lago más grande, y algunas zonas de planicies. Nosotros hemos encontrado, bueno, en un solo horizonte todos estos elementos, y pensamos que tiene una edad entre unos 30 y unos 20.000 años aproximadamente. El otro sitio que les voy a platicar es la Piaz Santana, que está en el Bajo Lerma, y esta región es un poco menos heterogénea, un poco más homogénea en el sentido de, es una gran planicie, pertenece a la región del Bajo Lerma, de la cuenca del Bajo Lerma, y solo tenemos, en esta zona está dominado por solo un edificio volcánico grande y algunos relieves diferentes. También hemos encontrado especies numerosas, pero no tanto como el Cuitzeo. Pero lo curioso es que las grandes especies como los mamuts, los caballos, bisontes, camellos, sí se encuentran, y entonces eso nos permite hacer comparaciones acerca de cómo es una localidad o cómo fue una localidad en relación a la otra, que son relativamente cercanas, pero tienen un paisaje, creemos nosotros, que ligeramente diferente. Entonces, ¿cómo analizamos la dieta y el hábitat de las especies, sobre todo de mamíferos y del Pleistoceno? Pues ahorita les voy a platicar. Nosotros utilizamos 3 diferentes modelos, técnicas, que tienen algunas sutiles diferencias cada una en cómo se puede aplicar, dependiendo del caso de la especie y de la tecnología que se tiene al alcance. Entonces, básicamente, el primer modelo se le conoce como mesodesgaste dental. Este es un modelo que analiza la forma de las cúspides de los animales, de los dientes en los animales, que esta forma se da gracias al desgaste de los dientes, que tiene que ver con el grado de abrasión de la alimentación y el choque de diente con diente. Entonces, a partir de diferentes grados de abrasión se generan diferentes formas de cúspides en los dientes. Por ejemplo, la alimentación más abrasiva que está relacionada con una dieta pacedora, aquí vamos a ver diferentes tipos de términos, es decir, que come solo pastos en general o está relacionado a comer cerca del suelo, tiene unos dientes más planos. Los animales que tienen una dieta más suave de plantas más leñosas, de hojitas de árboles, que tienen menos estructuras, como se llaman los fitolitos, o menos duras, tienen puntas de dientes más aguzadas o más afiladas. Y los animales que tienen una dieta intermedia, pues van a tener patrones intermedios. Obviamente, tiene que haber un conteo de este tipo de características, se analiza y se compara con patrones de alimentación de especies actuales que se conocen para todo el mundo, obviamente, ahí es donde está el actualismo y la comparación de especies actuales, y entonces, esto es básicamente como se ve. Existen diferentes tipos de análisis de mesodesgaste, hasta hoy hay mesodesgaste 1, 2 y 3, sobre todo para rumiantes, équidos, y también se conoce ahora una técnica de mesodesgaste también para proboscidios, que apenas vamos a empezar a poner a prueba. Entonces, esto es como un diagrama, así no voy a detener mucho, acerca de todo lo que se tiene que ver. Entonces, para que vean que sí estamos hablando de fósiles, aquí están unos dientes, estos son dientes de caballos. Entonces, todos los dientes son de diferentes especies y se analizan, se toman las variables, se ven en un microscopio, en una lupa estereoscópica, se hacen diferentes análisis estadísticos y al final, bueno, lo que tenemos nosotros, para no durar mucho tiempo, estos son unos resultados de un trabajo que publiqué hace algunos años de mi doctorado. Entonces, básicamente, comparamos todos estos que están aquí, están los valores de nuestros animales fósiles, comparado con diferentes animales actuales, con diferentes tipos de alimentación. Entonces, para no hacerles tan larga la historia y bueno, meternos en tantas cuestiones aquí analíticas,
Lo que encontramos, por ejemplo, es que en esta localidad de la cinta Portalitos, la que está en Cuixeo, dos especies de caballos que vamos a estar siguiendo. Es Equus mexicanus, Equus conversidens y Equus federalensis. Equus mexicanus y conversidens son una dieta más paseadora y Equus federalensis, que es un caballo más pequeño, es mixto. Y en la otra localidad, que es la Piat Santana, donde está en el Bajo Lerma, pues todas las especies, casi todas las especies son paseadoras. Entonces, ahí, bueno, aquí el mesodesgaste lo que nos dice es la dieta, es como un promedio de la dieta, porque obviamente para que se desgasten las cúspides y se desgasten los dientes tiene que pasar mucho tiempo. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es el desgaste del tiempo acumulado en los dientes de los diferentes animales. Entonces, podemos conocer más o menos en casi toda la historia de vida de ese animal, pues que tenía una dieta sobre todo más mixta o más ramoneadora. Que bueno, básicamente no nos sorprendería porque son caballos, pero hay que tener en cuenta otros tipos de marcadores que vamos a analizar más adelante. Entonces, si vemos aquí, después, otro análisis que hemos hecho, bueno, que este hizo mi compañero Roberto, él analizó en estas mismas localidades la dieta de los bisontes. Y lo que encontró, estos son básicamente análisis, cómo se pueden presentar de forma diferente o ligeramente diferente cada uno de estos análisis. Esto es análisis clúster, análisis le llaman índice de mesodesgaste contra la dieta. Pero básicamente los resultados nos indican que este bisonte, que es el bisonte antiguo, Bison antiquus, tanto en la cinta Portalitos, que es Cuitseo, como en la Piedad Santana, pues básicamente aquí se ven los resultados, pues tiene una dieta pues paseadora, o sea, decir que había pastos. Entonces, desde ahí quiero que vayan tomando en cuenta de la historia. Este tipo de análisis pues ya nos está indicando que había tanto componentes de pastos o muy abrasivos, tanto componentes ligeramente abrasivos o medianamente abrasivos. Entonces, eso lo podemos relacionar con hojas de árboles o posiblemente un tipo de vegetación más boscosa. Ok, hasta ahí vamos con los análisis de mesodesgaste. Un análisis que hemos utilizado mucho que también tiene que ver con un desgaste dental, es el microdesgaste. Si ustedes, yo les comentara que nosotros podemos conocer la dieta días antes de que se murieran los organismos, acuérdense que el mesodesgaste es como el promedio y el microdesgaste es la dieta al final de la vida de los organismos, días antes básicamente de que se murieran los organismos. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, hay marcas microscópicas que se quedan en los dientes, en el esmalte dental. Estas marcas se generan debido a los componentes abrasivos que hay en la alimentación. Fitolitos, arena, un poco de polvo. Entonces, los animales, estos son, como se explica, los animales que tienen una dieta más, bueno, que tienen una dieta menos abrasiva, van a tener sobre todo estas dos características, se llaman fosas estrías, más fosas. Por ejemplo, esta es una imagen de los dientes de un tapir, microdesgaste de un tapir, y vemos más fosas, que son estos como puntitos grandes, y menos estrías, y entonces por lo tanto va a ser ramoneador. En cambio, los animales que tienen componentes más abrasivos en su dieta van a tener más estrías y menos fosas, como esta imagen de un diente de un bisonte de las praderas actual, bison. Entonces, los animales con una dieta intermedia obviamente van a tener una relación intermedia de estas características. Existen diferentes formas de microdesgaste. El microdesgaste de alta magnificación, que utiliza un microscopio electrónico, el de baja magnificación, que utiliza un microscopio estereoscópico, y ahora se le conoce como el microdesgaste de texturas, que utiliza un microscopio confocal, que analiza la textura de los dientes. Entonces, existen diferentes formas, y obviamente también depende del tamaño de los dientes y de la forma de los dientes. No puedes meter el diente de un mamut en una cámara de un microscopio electrónico, no cabe simplemente. Entonces, hay como diferentes técnicas, y aquí les voy a presentar un poquito de cómo se hace, ¿no? Estos son los dientes de unos camellos que estamos analizando, para que vean que así cómo se hacen los análisis. Pues nosotros jugamos un poco a ser el dentista, entonces hacemos réplicas y moldes, sobre todo el microdesgaste de baja magnificación, pero se aplica a los moldes, se pueden usar tanto en
un buen molde se puede usar tanto en el de alta magnificación como el de el confocal o de texturas. Entonces, este es el trabajo que está haciendo una alumna mía de licenciatura, analizando la dieta de microdesgaste de camélidos. Entonces, pues estos son todos los dientes que están aquí de los camélidos. Hacemos unos moldecitos, hacemos unas réplicas en diferentes, se pueden hacer con diferentes materiales. Y esto que están viendo aquí es una fotografía del diente justamente, ¿no? Aquí están viendo algunas de las características que medimos. Las fosas, las estrías, utilizamos un software para medir este tipo de cosas y al final pues hacemos análisis estadísticos comparándolo con bases de datos de animales actuales cuya firma de microdesgaste se conoce, ¿no? O así se le llama, firma de microdesgaste o patrón de microdesgaste. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en esta localidad, de la Cinta Portolitos y la Piedad Santana? Hemos analizado el patrón de microdesgaste de los Mamutus columbi, y bueno, aquí está lo que es el promedio de estrías, el promedio de fosas. Este es un trabajo que publicamos en Quaternary International. Tenemos aquí la firma de los mamuts de la Cinta y la Piedad. Básicamente tiene una firma de microdesgaste similar, que nos indica una dieta altamente abrasiva. Entonces, bueno, ahí ya vemos que al mamut, antes de morir, antes de que se fosilizara, pues tenía una dieta sobre todo pasedora. Eso es lo que es interesante, ¿no? Otro ejemplo, los caballitos. Pues bueno, los caballitos que hemos encontrado, una cosa curiosa, si vemos que, bueno, casi todos en el mesodesgaste eran pasedores, en el microdesgaste, en la Cinta Portalitos, son sobre todo mixtos. Aquí hay una ligera, aquí se puede ver, bueno, en los análisis no lo vamos a detener mucho, pero en la Piedad Santana son sobre todo pasedores. Este es un trabajo que publicamos en Paleo 3, también en el 2016. Entonces, vemos que aquí hay una ligera diferencia entre los patrones de microdesgaste. Puede ser que haya diferencia entre la dieta en diferentes, en tanto en el mesodesgaste como en el microdesgaste. Ahora vamos a ver después los isótopos. Y sí es normal, puede ser que el animal coma lo mismo a lo largo de la historia de su vida, o las poblaciones coman lo mismo, porque hay muchos recursos de lo mismo, pero puede ser que no. Y esto se debe, ahorita lo vamos a explicar, no sé, a cuestiones climáticas, ambientales, estacionales, y eso no es algo malo, simplemente lo que estamos viendo son diferentes momentos de la historia de vida de los animales y de las poblaciones. Ok, otro análisis de microdesgaste que hemos hecho, esta es la tesis de licenciatura de un compañero que se llama Joaquín. Aquí analizó la firma de microdesgaste de dos especies de perezosos, Notropterios y Paramilodón, y los capibaras. Entonces, lo que encontró básicamente, bueno, que el Notropterio pues, es más ramoneador, el otro es ligeramente más pasedor y los capibaras también son más pasedores. Se puede adaptar a diferentes especies. Ya hemos visto equidos, hemos visto proboscidios, hemos visto bóvidos, aquí hay cenartros, roedores que son los capibaras. Entonces, esto es muy curioso, estos análisis son muy buenos, interesantes, porque no dependen del punto de vista filogenético ni de otras cosas, sino más bien del grado de abrasión realmente de las plantas que existían y de las cuales se alimentaban. Seguimos. Este es el trabajo de tesis doctoral de Roberto. Aquí se analizó, él ya metió un poquito más de otros animales, es Bison anticus, Bison lactifrons, este es Tetramerix, es un antilocapra, y básicamente lo que encontró que en la Cinta Portalitos son entre pacedores y mixtos, mientras que en la Piedad Santana son de dieta pacedora. Entonces, ya vemos que ahí hay como una ligera diferencia. Entonces, en la Cinta ya vemos que hay un ambiente un poquito más, heterogéneo que en la Piedad. Entonces, este es el trabajo más reciente que se publicó en el laboratorio, que fue parte de la tesis de maestría de un estudiante mío. Y para que vean que también se puede hacer microdesgaste, esto lo hicimos en especies de roedores del género Sigmodon. 3 especies, Sigmodon hispidus, Sigmodon leucotes y Sigmodon saleni. Este trabajo ya está publicado en Paleozeta, salió este año, en principios de año.
Y bueno, básicamente estos son los dientes, esto es una escala de 1 milímetro, entonces vean el tamaño de los dientes. Aquí utilizamos microdesgaste de alta magnificación porque los dientes son muy pequeños, ocupamos utilizar un microscopio electrónico y se puede conocer la dieta de estos animales a través del microdesgaste. Entonces lo que encontramos que fue Sigmodon hispidus, y de hecho lo analizamos contra una población actual de Sigmodon hispidus de la cuenca de Quiquixoy y encontramos un patrón muy similar. Leucotis, encontramos aquí que es la diferencia entre los, no lo mencioné, pero la diferencia entre los mamíferos de gran tamaño es que las categorías son básicamente ramoneador, mixto y paseador. Y en cambio los roedores es paseador, planta-insecto o fruta-planta-insecto. Encontramos diferentes, bueno, que Sigmodon hispidus, como la literatura, es de paseador, Leucotis es insecto-planta y el otro es fruta-planta-insecto. Entonces, son resultados que son muy interesantes. Entonces, lo que quiero que vean es la diversidad de aplicaciones y en diferentes tipos de especies que se puede utilizar este tipo de análisis. Los camellos, este es un trabajo que está en preparación, que se va a hacer, que es uno que está haciendo, bueno, ya está casi terminado, que se va a mandar a publicar, de mi estudiante de Sabrina. Y lo que tenemos aquí es un poco de la dieta de los camellos. Existían camellos aquí en México. En estas localidades, en la cinta Portalitos, tenemos el registro de 3 especies, bueno, Camelops sternus, Hemauchenia y Gracilis y Hemauchenia macrocéfala. Entonces, básicamente, en la cinta Portalitos lo que hemos encontrado es que, siguiendo la tendencia general de Norteamérica de estas especies, pues sí, los camellos son ramoneadores y mixtos. Y justamente en la Piedad Santana también son ramoneadores. Entonces, lo que nos indica, pues que a lo mejor estos camellos o estas especies sí tenían como cierto grado de selectividad que se logra ver diferente. Entonces, aquí ya vemos que sí hay componentes tanto pasto como medio arbóreos en la Piedad Santana, ¿no? Ok. Otra técnica, que voy a ver cómo va el tiempo, vamos bien. Otra técnica que utilizamos nosotros para conocer el tipo de alimentación y también el tipo de hábitat, y se pueden conocer muchas otras cosas que, bueno, no nos voy a platicar porque es más tiempo. Se puede conocer más o menos la temperatura anual, el índice de aridez, se pueden conocer varias cosas que están relacionadas con los isótopos estables de carbono y oxígeno, pero nos vamos a enfocar en la parte de la alimentación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros analizamos el carbono y el oxígeno que se encuentran en el esmalte de los dientes de las diferentes especies. Pero ¿cómo sabemos o relacionamos con la dieta? Bueno, hoy en día existen 3 diferentes rutas metabólicas en las plantas para hacer fotosíntesis. Las plantas C3, que tienen valores de carbono 13 entre menos 22 y menos 36 partes por mil. Las plantas C4, que tienen valores diferentes a los de las C3 entre menos 9 y menos 17. Y las crasuláceas, que incluyen cactáceas y orquídeas, que tienen valores intermedios entre estas dos. Hay trabajos, y esto es uno de los métodos que más se han utilizado en la literatura, en los trabajos de reconstrucciones paleoambientales, porque pues, los isótopos estables se mantienen, si no hay diagénesis en los dientes, si no hay alteración, se mantienen, duran muchos, miles, millones de años estables, o sea, el contenido original de los dientes dura ahí, se conserva, y entonces se han utilizado bastante, y se pueden hacer muchas muestras, ¿no? Porque el problema del meso y el microdesgaste es que a veces estas características tan únicas de las cúspides o de los patrones pequeños de abrasión se pueden llegar a borrar, por así decirlo, después de la fosilización. Puede haber alteración tafonómica que borre eso, ¿no? Y en cambio los isótopos se mantienen bien en el esmalte. Entonces, esta es una de las cosas buenas. Sabemos en la naturaleza como en promedio que hay como, se le llama enriquecimiento, es decir, que los valores, que cuando tú comes un cierto tipo de plantas únicamente, los valores que tú tengas en tus dientes van a ser 14.1 partes por millón más altos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, esto es aquí, por ejemplo, una llamita que está comiendo en el bosque. Estos son los dientes de las llamitas y los camellos. Pues bueno, si él únicamente se alimenta de plantas C3, es decir, de hojas de árboles o árboles, arbustos, pastos de zonas templadas, en sus dientes va a tener valores que oscilan de carbono 13 entre menos 5 y más 20
menos 6.5 y más 20.5 partes por mil de carbono 13. Y si esto lo pasto, va a tener valores que son más altos de menos 1.5. Y si es una dieta intermedia, pues justamente entre eso. Entonces, nosotros, a partir de los valores isotópicos, y se sabe hoy en día que los biomas pueden llegar a tener ciertas diferencias en carbono 13. Entonces, se ha hecho una propuesta de separar en función de los valores de carbono 13 cada uno de los diferentes biomas. Entonces, podemos saber si hay biomas de pradera, pradera mixta, bosque abierto, sotobosque o bosque de dosel cerrado. Entonces, en función de los valores de carbono 13 que encontremos en los dientes. ¿Cómo se hace esto? Este es un ejemplo muy rápido, muy sencillo. Estos son dientes de perezoso de un trabajo que presentamos en la Somexpal que estamos preparando. Pues hay diferentes tipos de muestreo, un muestreo a granel, que es sacar una muestra general del diente, del osteodentina en los perezosos, el esmalte en general los otros mamíferos. Hay todo un proceso de preparación de muestras, se utiliza una limpieza o una digestión. Esta es una parte un poquito más analítica en laboratorios y se analizan en un espectrómetro de masa. Después se tienen los valores y básicamente lo que tenemos son este tipo de gráficas, ¿no? Gráficas de carbono 13 contra oxígeno 18, y este es un trabajo que también presentamos en Quaternary International de los mamuts. Entonces, la curiosidad de los isótopos en los dientes es que nosotros tenemos la dieta de los animales justo en el momento de mineralización del diente. No es antes ni después, ni cuando están erupcionando, es cuando, desde que el diente está en germen, se le conoce, desde que se está generando, ahí se empieza la mineralización del diente y ahí se empieza la incorporación de los isótopos estables en el diente. Entonces, tenemos que tener o conocer más o menos bien la biología de los organismos para saber que estamos analizando el buen diente. Dientes que son de adultos, dientes que no son, por ejemplo, de la lactancia, porque si no vas a tener una combinación de la mamá con el hijo, o por ejemplo, en el caso de los proboscideos, podemos tener dientes ya de individuos ya más adultos. Entonces, tenemos que tener un conocimiento bien claro de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí en esta parte es curioso. En la cinta Portolitos y la Piedad Santana encontramos que los mamuts tienen una dieta mixta utilizando los datos de carbono 13 y oxígeno 18. Diferente a lo que hemos encontrado con el microdesgaste. Te digo, eso no es que sea incongruente, simplemente que son diferentes momentos de vida de los animales. En los caballos, en las dos especies, básicamente estos son los datos de carbono, estos son los datos de oxígeno, como es una forma de cómo se puede graficar. Esto es un trabajo en la revista mexicana de Ciencias Geológicas. En la cinta Portalitos, Equus mexicanus, que es el caballo grande, una dieta más mixta, aquí se ven los valores, y Equus conversidensis y cedralensis, una dieta más pacedora. Entonces es como que, bueno, ahí no coincide porque cedralensis está como más mixto y aquí es más pacedor. No sabemos, bueno, sí sabemos que puede ser por variaciones estacionales o esa puede ser la explicación más lógica. En la Piedad Santana, todos son pacedores en los isótopos, en carbono. Y bueno, en el oxígeno, pues todo en valores muy similares. Aquí. Esto es, por ejemplo, el capibara, es un trabajo que también sacamos, los capibaras de aquí de la cinta. Y lo que encontramos son un capibara que tiene una dieta mixta y básicamente dos que tienen una dieta de pacedora, o sea, de C4. Que coincide con lo que hemos visto en el microdesgaste. Los bisontes, hemos encontrado que en la cinta Portalitos, bueno, Bison anticus y Bison latifrons, más o menos pacedor, y entre pacedores y mixtos, C3, C4, y en la Piedad, exclusivamente C4. Los perezosos es un trabajo que presentamos el año pasado en la Somexpal, los tres diferentes especies, Megalonyx, Notropterios, Paramilodon. Pues vimos que Megalonyx tiene una dieta básicamente C3, C4, Notropterios una dieta más ramoneadora, y Paramilodon C3, C4, que básicamente coincide con lo que hemos encontrado, con lo que se encontró antes en el microdesgaste. Aquí en el oxígeno son muy similares, pero a partir de ciertas ecuaciones que están publicadas en la literatura, que logramos conocer básicamente más o menos la temperatura media anual
relacionada con los valores de oxígeno. Y lo comparamos con lo que se conoce hoy actualmente para Quicksilver y encontramos que sí hay un rango mucho menor en el Pleistoceno de temperatura. Bueno, son 3 muestras, entonces puede ser que necesitemos más análisis para corroborar esto realmente. Los camellos, seguimos la historia con los camellos de mi tesista de Sabrina, y básicamente este es un análisis lo separé en las dos localidades, la cinta Portalitos, y es como para tener una imagen más global. Estos son todos los animales que hemos estudiado que tenemos datos isotópicos, y los que vemos que, por ejemplo, los camellos tienen como la variación más grande. Van desde ramoneadores, mixtos, hasta paseadores. Y las llamas, curiosamente, son ramoneadores. También encontramos en la relación contra la temperatura y encontramos como ciertas diferencias, y en una es más alta. Entonces estamos investigando, es más alta la temperatura en relación a lo que se conoce actualmente. Debe ser más baja, pero no necesariamente. Puede ser cuestiones fisiológicas, cuestiones ambientales que no hemos logrado reconocer todavía. En el otro sitio, de la Piedad Santana, esto es también para que tengan una visión más global de toda la parte isotópica, porque es curioso, lo curioso es que nosotros, usando la misma metodología en la parte isotópica, pues podemos comparar los mismos valores. El problema del meso y microdesgaste, que se analiza diferentes patrones, utiliza diferentes métodos, pues no se pueden comparar todos los datos exactamente. Y aquí sí. Entonces lo que vemos es que igual, cámaras externos en la Piedad Santana tiene esa misma variación. Desafortunadamente, no tenemos dientes ni de las llamas en la Piedad Santana, entonces solo por eso tenemos la dieta de cámaras externos en la Piedad Santana. Y aquí sí coincide, la temperatura es más baja de la que se conoce actualmente. Y bueno, hasta ahí llega la parte como de la dieta y la parte de la movilidad, que ya es un poco más cortita, ya casi termino, vamos un poquito de tiempo. Para conocer la movilidad de los animales, o hoy en día, estas son como las diferentes propuestas, sabemos que la movilidad está relacionada con el rango hogareño, con el origen geográfico de las especies. Y este rango hogareño está relacionado, obviamente, con la masa corporal, el tamaño de las, mientras más grandes con más espacio, el tipo de hábitat, la calidad del hábitat, la dieta, a veces también está relacionado con el hábitat, o sea, qué tipo de alimentación necesitan. El sexo se refiere también a la selección de pareja, a la dinámica social de las especies, justo con esto, ¿no? Sexo y elección de pareja. Obviamente también hay machos que pueden controlar un área más grande y las hembras controlan áreas más pequeñas, o dependiendo de cada una de las especies. Un ejemplo hay especies de cebras que, por ejemplo, el macho tiene controla un área geográfica, y ahí viven las hembras en grupos separados, aislados o muy separadas, o hay machos que controlan arenas. Entonces, todo eso tiene que ver con los aspectos de movilidad. Y se conocen como 3 patrones. La diaria, que es la movilidad día a día, o sea, es decir, lo que hacen las especies, bajar al abevadero, irse a las zonas para pastar, esa dinámica. La estacional o anual, que puede ser las migraciones, que se cambien ya sea por que vayan buscando zonas de pastos o zonas de cría. Entonces, esos son tipos de migraciones o movilidades anuales o estacionales, y las de dispersión, que puede ser mayores, o sea, especies se van moviendo, no regresan al área, porque la migración, esa es la característica de la migración, que vayas y regreses, y sino que se vayan moviendo, se vayan dispersando, poco a poco, y las dispersiones mayores, que pueden ser estas como a gran escala de tiempo geológico, ¿no? ¿Cómo podemos conocer esto? Bueno, existen diferentes modelos, entonces voy a platicar. Uno, la parte de la morfología funcional y morfología geométrica, analizando la forma de las extremidades. Este es un ejemplo que hicimos en estas localidades. Analizando la forma de las extremidades de los 3 caballos, podemos reconocer, y comparándolo con las especies actuales, reconocer el tipo de hábitat y, por lo tanto, el tipo de movilidad o el tipo de sustrato donde vivían, ¿no? Y usamos una técnica que se le llama morfometría geométrica, es analizar la forma, no solamente las medidas, sino la forma del hueso en general, para relacionarlo con un ambiente y un tipo de movilidad. Esto es un ejemplo de cómo se hace, es una parte teórica, y bueno, los resultados básicamente están aquí, ya están publicados el año pasado en la revista Mexicana de Ciencias Geológicas. Analizamos
esta vista de los diferentes huesos de las 3 diferentes especies. Y aquí usamos otra localidad, La Cinta, La Piedad y el Cedral en San Luis Potosí, para comparar si tienen más o menos la misma forma, función. Estos son los análisis, y básicamente lo que tenemos son, bueno, que los caballos pequeños, cedralensis, que son estos huesitos de aquí muy finos, muy gráciles, están adaptados con ambientes abiertos, que se relacionan con las especies que tienen extremidades gráciles actualmente, como algunos burros salvajes y hemionos asiáticos. Entonces, lo que encontramos es que especies, bueno, con piernas más gráciles, están relacionadas con ambientes de suelos más duros y abiertos. Equus conversidens, que es una especie que está ampliamente distribuida en Norteamérica, que tiene extremidades como intermedias, si pueden ver, o sea, no muy gráciles, no muy robustas, pues se parecen mucho a las de algunos también especies de cebras y de caballos asiáticos. Entonces, está relacionada con un ambiente más mixto, y el caballo grande, Equus mexicanus, que aquí se ve mucho más robusto, mucho más grande, se relaciona con extremidades de suelos blandos, húmedos, zonas cerradas, que puede ser relación con unas especies como algunas cebras y el Equus salvaje actual, Equus ferus. Y otro de los mecanismos para conocer esto, ya casi termino, es utilizar otro tipo de elementos geoquímicos, en este caso la relación de estroncio 87-86, que se encuentra en los dientes. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, esto es como muy explicado así sencillo. El estroncio forma parte de las rocas y están en diferente relación. Es un isótopo radiogénico, no es un isótopo estable. Entonces, está descomponiendo a rubidio, pero entonces tarda muchos miles de años. Entonces, en esta descomposición, o en ese tiempo, bueno, hay un patrón relativamente que se conocen para cada una de las rocas, que se no conoce para el manto. Entonces, si nosotros conocemos la firma isotópica de las rocas, y las rocas tienen una firma isotópica de estroncio muy clara, dependiendo de cada región, dependiendo de cada roca. Aquí están las rocas que están aflorando cerca del yacimiento de las interportalitos. Estas rocas se intemperizan y dan a formar el suelo. El suelo, ahí crecen las plantas. El estroncio se transmite, pues pasa a las plantas porque entonces hay un radio iónico similar al calcio. Entonces se absorbe las plantas, y los animales que se alimentan de plantas exclusivamente de una zona van a tener valores de estroncio muy relacionados a las de esas plantas, y obviamente a las del suelo, y obviamente a las de la región geográfica, a las de las rocas que están aflorando ahí. Entonces, esto es lo que se hace. Básicamente los dientes van a tener esa firma. Si los animales se están moviendo entre diferentes regiones geográficas con diferentes firmas isotópicas, se va a ver y se va a quedar marcado. O vamos a encontrar un animal que está, los restos en un sitio con una firma isotópica diferente. ¿Cómo se hace? Esto es un proceso un poco más largo. Ya lo hicimos para los caballos, lo hicimos para los roedores, para corroborar si realmente son locales. Bueno, no se mueve mucho, entonces no tendría que haber mucha referencia. Todo un proceso de laboratorio, este lo hice durante mi postdoctorado en el LUGIS, en la UNAM. Es todo un proceso muy largo, se ocupa un laboratorio de ultraquímica, de limpieza de química ultrapura, un espectrómetro de masas. Y bueno, lo interesante es que hay datos isotópicos de muchos volcanes, y entonces lo que nosotros usamos es comparar esos datos isotópicos de conos volcánicos, de rocas volcánicas, del centro occidente de México, del cinturón volcánico, sobre todo de varios campos, para compararlo ya sea con la firma del suelo, donde estaban enterrados, la firma de las especies y la firma de las rocas que posiblemente dieron origen al suelo y por lo tanto a la parte isotópica de las plantas. Lo que encontramos hasta hoy, este es un trabajo que está en revisión justamente ahora, es que en la cinta portalitos, que son estos puntos verdes, y estas son las rocas, pues obviamente pues se parece a los sedimentos, y esto de aquí son la variación de los datos isotópicos del cinturón volcánico transmexicano. O sea, entra perfectamente ahí, tanto los de La Piedad. Y estas son rocas de San Luis Potosí y otras zonas geológicas de México, para tener justo una comparación. Entonces, lo que encontramos básicamente así corto es que, bueno, la cinta portalito, todas las poblaciones son locales, hablando en un sentido de la región centro-occidente de México, o el campo volcánico Michoacán, Guanajuato, esta parte del cinturón volcánico transmexicano, pero en un punto de vista de cada yacimiento,
La cinta sí se parece a los sedimentos, los caballos, y en cambio los caballos de la Piedad no se parecen a los sedimentos. Bueno, se puede tener también justificaciones taxonómicas, e incluso podría ser que hubiera relación entre estas dos especies, entre estas dos localidades. No lo sabemos. El problema es que un lugar también con tanta heterogeneidad en volcanes y todo no se puede conocer exactamente. Y ya casi terminamos. Y este es como para corroborar que realmente sí son, por ejemplo, tener un aspecto de o una especie que es local y después compararla con otras especies, porque queremos hacerlo con más especies. Hicimos esto en dientes de roedores de Sigmodon, y lo que encontramos es que todos los Sigmodon obviamente tienen una firma muy similar, isotópica de estroncio, porque no se mueven, los ratones son muy pequeños, tienen un rango horario muy pequeños, no ocupan tanto espacio, pues básicamente todos son iguales, era lo que esperábamos, y se parecen mucho a lo de los suelos y algunas rocas. Entonces, este trabajo ya está publicado también en Palzeta, por si lo quieren ver. Y bueno, para finalizar ya básicamente todo, lo que pueden ver es que vimos a través de todos estos trabajos y de estos métodos cómo se puede conocer la historia de vida de los animales. Incluso un diente te puede dar a conocer en buen estado de conservación qué comían durante en general, al final de la vida, mientras se mineralizaba el diente, si era local o no era local. Entonces se pueden conocer muchas cosas y después, obviamente, hacer todo un análisis ya sea de una población, de una comunidad, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente lo que encontramos, esta es una reconstrucción que hicimos con un colega que se llama Marco Anzón en el 2016, pues que la cinta Portalitos, a partir de todos estos datos que hemos encontrado, isotópicos, microdesgaste, mesodesgaste, movilidad, es un área heterogénea con zonas de pastizales y bosques y obviamente una zona de lago. En cambio, la Piedad Santa Ana, no son el mismo número de especies, pero sí muy representativas, es un ambiente mucho más abierto, con una dominancia de alimentos abrasivos, de pastos y algunos manchones tal vez de vegetación, como es en esta. Esto es lo que, una imagen que se podría asimilar más a lo que es la Piedad Santa Ana, ¿no? Más abierto y algunos manchones de vegetación. Entonces, pues concluyendo básicamente a partir de estos análisis podemos conocer muchas cosas de estos taxones de los animales que nos pueden ayudar a hacer mejores reconstrucciones paleoambientales y obviamente pues a tener un mejor entendimiento de la historia de vida y la evolución de estos lugares. Y pues finalmente, pues estos son todas las instituciones con las que hemos colaborado, hemos trabajado, y pues les agradezco su atención y muchas gracias. Muchas gracias por tu ponencia. Es muy interesante todo lo que se puede saber con los dientes de los animales. Y tenemos una pregunta no tenemos el nombre, pero el usuario es MMS98, que te pregunta cómo se pueden diferenciar en las piezas dentales entre las líneas de desgaste de alimentación y las que pudieron ser causadas por factores mecánicos y abióticos. Sí, hay trabajos justamente que buscan encontrar diferencias entre la parte taxonómica, o sea, es decir, post-mortem, y las firmas de microdesgaste que debería ser, obviamente, antes de que se murieran, ¿no? O cuando se murieron. Es como la experiencia. Los patrones tienen ciertas, como las estrías muy profundas, obviamente, tienen que ser alimentos muy, muy duros o abrasivos. Entonces tú tienes que, con el tiempo, vas analizando y te vas como entrenando esa parte, ¿no? Es complicado porque la arena, se sabe que la arena o algunos lugares ácidos borran, sobre todo. Hemos visto dientes de la Piedad que están algunos en unos sustratos arenosos, entonces tú los ves perfectamente bien, o sea, se ven hasta brillositos los dientes, y los metemos al microscopio electrónico y no se ve nada. Y en cambio hay dientes de la cinta que hemos visto que se ven rotos y algunas partes del esmalte rota, pero te vas a la zona que está conservada y se ven perfectamente. No puse más fotos, pero así pasa, ¿no? Entonces, sí,
hay bueno, cuando estuvimos analizando el gonfo este de Tlaxcala, que ahí en su laboratorio, pues yo encontré unos dientes, analizando toda la firma de microdesgaste, unos dientes que tenían unas marcas así como que lo hubieran cepillado así. Obviamente esas no son patrones de abrasión normales. O sea, tú lo ves, se ve con la experiencia, entonces sí tienes que tener un poco de entrenamiento y sí hay alteraciones tafonómicas. Entonces, ese es el problema. Pero muchas veces, en lugar de quedarse, se borran, es lo que, a mi opinión. Pero sí hay que tener, o sea, hay que analizarlas con calma, ¿no? Porque Sí. pueden tener muchas estrellas cruzadas o un patrón que no tiene mucha lógica. Porque si bien la forma de cómo mastican los animales, mastican, por ejemplo, los rumiantes o los perisodáctilos, si tienes marcas por todos lados, es que a lo mejor fue una corriente de arrastre. Y si son mucho arrastre, las puntas en el mesodesgaste también se borran. O sea, las puntas de las cúspides se borran totalmente. Ok, y bueno, a mí algo que me queda claro con tu presentación es que una mala intervención de conservación y restauración, o como al momento de encontrar los fósiles, ¿no? Una mala limpieza, pues puede llevarse al traste y borrar todas estas marcas de microdesgaste que, como ya vimos, son bien importantes, ¿no? Entonces, ¿tendrías como alguna recomendación? Pues no sé, bueno, sí tengo varias. De hecho, qué bueno que lo mencionas. Yo cuando vamos así a campo digo, no le pongan nada, envuélvanlo así básicamente, ni lo limpien o sea, hay que limpiarlo con mucho cuidado. El microdesgaste y el mesodesgaste, sobre todo el micro se puede borrar si lo estás tallando con cepillos o con ácidos. Una vez nos pasó, o sea, no lo voy a decir, pero estábamos intentando limpiar un diente y experimentamos con un ácido y ¡tup! Ya cuando lo vimos en el microscopio, ups, ya no tiene nada. Y entonces, sí hay que tener sobre todo cuidado con estas sustancias que son pues sí, como diluyentes o ácidas. Y también con los cepillos, lo que te recomiendan, incluso no lo expliqué, pero te recomiendan siempre limpiar hacia un mismo lado, con hisopos y todo eso, ¿no? Hacer un molde de limpieza, es todo un proceso, esta parte de hacerlo réplica. Entonces, obviamente, si el material está en peligro, entonces hay que consolidarlo y ahí entra otra parte, porque si utilizas consolidantes que penetren mucho en el hueso o en el diente, la parte geoquímica, como los isótopos, también se puede alterar. Entonces, puede ser que la parte de los estables tal vez no, porque vas hacia el carbonato, pero el estroncio, que son elementos que están en muy pocas partes por millón en los dientes, y hay químicos que tienen mucho estroncio, pues ya alteraste prácticamente toda la firma, ¿no? Entonces, cuando se pueda conservar sin nada, por así decirlo, o con algo que no sea que no penetre tanto, se recomienda. Pues a lo mejor hacerlo, y si no, pues no ponerles nada. Yo soy de la idea de que no sé si se 12 puede, horas. O hacer las muestras, y ya después, si ves que el material está en peligro, pues ya conservarlo. Eso es una parte importante. Muy bien. Creo que el tiempo ya terminó, pero hay otra pregunta que a lo mejor nos puedes contestar muy rápido. Que dicen que cuando estás colectando en campo, ¿cómo diferencian los fragmentos de fósiles y los de roca? Es de Nayeli Ramírez. Sí, pues si estás en el estrato, obviamente, pues tú vas a ver las características que tienen los fósiles, no son, algunos son simétricos, si es el hueso poroso, se ve diferente a los basaltos. Algo que pasa mucho en el centro de México es que los fósiles son negros y si ya están muy rotos, se pueden confundir con basaltos, pero no, o sea, los basaltos son un poquito, las vesículas de los basaltos son diferentes a la parte neumatizada del hueso, o sea, tienen un patrón más estable los huesos a las vesículas de los basaltos. Y en el estrato, pues obviamente un diente se ve diferente, ¿no? O sea, a lo que es una roca o un hueso. Depende de cada sitio, no todos los sitios son iguales. Muy bien.
Y bueno, también al respecto, pues habría que puntualizar que, pues, extraer fósiles de su contexto tampoco es lo mejor, ¿no? Si no se va a hacer un estudio como, o sea, como que yo voy y camino y me encuentro un fósil y me lo llevo a mi casa, pues no es lo más prudente porque pues están como quitándole a la pieza todo su contexto y pues luego hay estudios que no se van a poder hacer y cosas así, ¿no? Entonces, pues sería más útil avisarle a alguien, ¿no? Que pueda hacer la identificación y hacer como otro tipo de estudios. Exactamente, hay que hacer, obviamente, de por sí es ilegal según nuestras leyes, no te tienes que llevar ningún fósil a tu casa, obviamente, y pues sí, quitas todo el contexto de la parte ya sea estratigráfica, porque luego no te acuerdas, entonces, sí, lo mejor es buscar a tu especialista más cercano y pues dar a conocer tu hallazgo y eso es lo importante, ¿no? Dejar las cosas en manos de los expertos. Y una última pregunta, que yo creo que la contestas muy rápido para ya finalizar. Es igual, el mismo usuario MMS98 dice que qué tan bien conservadas están las piezas encontradas en ambas localidades. Bien, bien. Dependiendo de por la forma en general, se mantienen los dientes. Hemos hecho análisis tafonómicos. Los dientes son los que se conservan mayormente porque son más duros. Hemos hecho análisis diagenéticos, geoquímicos, de difracción y fluorescencia, y el esmalte está bien conservado. Eso es lo primero que hay que hacer antes de hacer isótopo. La parte externa, hay dientes que están rotos, pero si tienes un análisis diagenético y de geoquímico, pues, y también el esmalte, pues puedes hacer las pruebas que tú quieras, ¿no? En la parte de micro y mesodesgaste hay dientes que no se pudieron analizar, por ejemplo, en los camellos, todas las cúspides del paracono están rotas, pero las bandas de esmalte se conservan bien en algunas zonas. Entonces, sí se puede. Entonces, hay que analizar los dientes con mucha calma, con cuidado, hay que extraerlos con cuidado, pero están bien, bien conservadas. Tenemos muchas cosas que están bien conservadas. Y bueno, se quedaron, creo que una pregunta en el tintero, pero creo que ya debemos terminar, Okay. porque ya se acabó el tiempo. Pero bueno, nada más invitarlos a todos a nuestras próximas conferencias, que van a ser el 29 de septiembre y van a estar a cargo de Feliz Aguilar, del Centro INA Coahuila, y de Patricia Velasco, de la FES Zacatenco. Iztacala. O Iztacala y Zacatenco. No, Iztacala, ¿no? Zaragoza, de la FE Ah, Zaragoza, perdón. ok. Me confundo con Zacatenco, pero ese es del IPN. Sí, sí, Entonces, es de la FES Zaragoza. Entonces, pues los esperamos a nuestras siguientes conferencias y muchas gracias, Alejandro, por tu conferencia. muchas gracias, gracias por la atención y pues sí, sigan escuchando, va a ser buenas conferencias, me imagino. Los dos son buenas ponentes. Gracias a todos y gracias porque estuvieron otra vez en la reprogramación. Gracias, Luisa, y gracias a todos los comité organizador. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.